Un hombre se perdió en un bosque, horas después encontró una cabaña y decidió tocar la puerta, pero se quedó pálido cuando un niño exactamente igual a él la abrió. Adrián estaba en su oficina, un espacio organizado y lleno de plantas que añadían un toque de naturaleza al ambiente predominantemente de concreto y vidrio. Estaba inclinado sobre la mesa de dibujo, con un portapapeles delante y un bolígrafo en la mano, mientras esbozaba el diseño de una nueva casa sostenible para un cliente en Puebla. Sus ojos cansados y su cabello ligeramente desordenado indicaban horas de trabajo continuo. Mientras dibujaba, su mente divagaba, no sobre los detalles del proyecto, sino sobre la falta que sentía de su padre, Armando, quien lo había abandonado hace tantos años. ¿Pensará él en mí? Adrián se preguntaba frecuentemente, una cuestión que lo atormentaba desde la infancia. Siempre se esforzaba por ser el mejor en todo lo que hacía, en parte, quizás, para probar su valor no solo como arquitecto, sino como hijo. Adrián se levantó y caminó hasta la ventana, observando las calles concurridas de Puebla allá abajo. La gente parecía pequeña y distante, así como él se sentía en relación con los demás. Yo construyo casas para que las familias creen recuerdos, pensó, pero ¿cuáles son mis propios recuerdos? Las pocas que tenía de su padre eran como fotografías desvanecidas, más tristes que felices. Volviendo a su mesa, tomó una fotografía antigua que siempre mantenía en el cajón. Una imagen de su padre sosteniéndolo en brazos, ambos sonriendo, una escena de un tiempo que parecía pertenecer a otra vida. ¿Por qué te fuiste?, murmuró él a la foto, una pregunta que nunca recibía respuesta. En la infancia de Adrián, la figura de su padre, Armando, era más una sombra que una presencia constante. Armando hacía visitas esporádicas a la casa donde Adrián y su madre, Ana, vivían. Esos momentos eran breves destellos de alegría en el día a día del niño, que esperaba ansiosamente por las historias y juegos que su padre traía consigo. Sin embargo, estas visitas nunca tenían una frecuencia regular, y la promesa de retorno siempre pendía en el aire como una promesa no cumplida. Adrián recuerda cuando tenía 7 años y sostenía un balón de fútbol entre los brazos, estaba sentado en el umbral de su casa. Balanceaba las piernas impacientemente. Cada coche que pasaba lo hacía levantar la cabeza con la esperanza de que fuera su padre llegando. El cielo comenzaba a teñirse de naranja y el juego prometido parecía cada vez más una fantasía distante. Él dijo que vendría, ¿no es así, mamá?, Adrián preguntó, intentando ocultar la inquietud en su voz. Sabía que las promesas de su padre eran frecuentemente olvidadas, pero aún mantenía la esperanza de que, esta vez, sería diferente. Su madre, Ana, observaba por la ventana de la cocina mientras lavaba los platos. Su corazón pesaba al ver la creciente desilusión en la mirada de su hijo. Con las manos aún húmedas, se secó con el delantal y salió para sentarse a su lado. A veces las personas se ven retenidas en sus trabajos, querido. Tal vez él haya sido impedido de venir, dijo ella, intentando ofrecer un consuelo que también le era esquivo. Pero él prometió, mamá. Tú siempre dices que debemos cumplir nuestras promesas. Adrián cruzó los brazos, su expresión era de frustración mezclada con la tristeza de un corazón joven que empezaba a entender el peso de las expectativas no cumplidas. Ana suspiró, pasando el brazo por los hombros de Adrián, acercándolo a ella. Lo sé, mi amor, y tienes razón. Siempre debemos intentar cumplir lo que prometemos. Pero recuerda que tu padre te ama, aunque a veces no lo demuestre de la manera que esperamos. Ana buscaba en las palabras un puente sobre el abismo de decepciones que temía que su hijo aprendiera a cruzar demasiado pronto. La luz del día finalmente se desvaneció, dejando atrás la promesa de un juego que nunca ocurrió. Adrián, resignado, se levantó y entregó el balón a su madre. Tal vez venga otro día, dijo él, intentando esconder la esperanza rota en su tono. Ana lo abrazó fuerte. Un abrazo que cargaba todo el amor y protección que podía ofrecer, sabiendo que las palabras nunca serían suficientes para sanar completamente las pequeñas grandes penas de su hijo. Ese momento se convirtió en un hito en la vida de Adrián. Actualmente, con 27 años, ese recuerdo siempre volvía. En ese momento las visitas cesaron sin aviso o explicación. Armando desapareció de sus vidas tan repentinamente como solía aparecer. No hubo una última visita de despedida, no hubo una explicación.
solo el silencio y la ausencia que se extendían con el pasar de los días, meses y años. Ana hizo lo posible por contactar a Armando, buscando respuestas que nunca llegaron. Ella intentó llenar el vacío que él dejó, pero las preguntas sin respuestas dejaban un peso en el aire. Adrián, con el corazón roto, fue obligado a crecer con ese hueco en su vida. La ausencia de su padre se convirtió en un fantasma constante, una herida que no cicatrizaba, alimentando una mezcla de resentimiento y nostalgia que lo acompañó por la adolescencia y vida adulta. La falta de un adiós, de una razón, hizo difícil para él confiar en las personas a su alrededor. Se preguntaba si había algo malo en él mismo que hubiera alejado a su padre. La imagen de su padre, cada vez más distante, se convertiría en una sombra en su vida, un vacío que aprendería a llenar con otras presencias como los estudios y el trabajo. Ese desaparecimiento dejó marcas profundas en Adrián, quien se esforzaba por no repetir los mismos errores en sus propias relaciones. Se volvió meticuloso en sus compromisos, siempre asegurándose de cumplir sus promesas, intentando de alguna manera compensar las promesas que su padre no cumplió. En cada proyecto como arquitecto, en cada plan y cada detalle, Adrián buscaba la perfección y la confiabilidad que tanto faltaron en su modelo paterno. Esa búsqueda por estabilidad y confianza se convirtió en uno de los pilares de su personalidad, una respuesta directa a la incertidumbre y a la inconsistencia que marcó su relación con su padre. Y aunque intentara distanciarse de las fallas de Armando, la verdad es que cada elección, cada esfuerzo por ser diferente, lo mantenía ligado a la memoria de aquel que, a pesar de todo, aún deseaba entender y quizás perdonar. Aquella mañana, mientras el sol aún luchaba por disipar el rocío de la noche anterior, Adrián estaba despierto, sentado al borde de su cama, perdido en pensamientos. Miraba el pequeño calendario colgado en la pared de su habitación, marcando los días que pasaban, cada uno tan igual al otro. El vacío que sentía dentro de sí había crecido tanto que parecía consumir cada momento de paz que intentaba encontrar. «Basta de solo existir», pensó, sintiendo una urgencia de hacer algo, cualquier cosa, para escapar de la rutina que lo aprisionaba en un ciclo interminable de memorias dolorosas y arrepentimientos no verbalizados. Levantándose con una determinación renovada, Adrián comenzó a organizar su equipo para una caminata en el bosque. Mientras acomodaba cada pieza, su corazón latía con una mezcla de excitación y ansiedad. «La naturaleza siempre me ha traído paz. Quizás pueda hacerme sentir mejor», murmuró para sí mismo, intentando calmar el nerviosismo que sentía. Esa mañana, antes de salir para su caminata en el bosque, Adrián llamó a su madre, Ana. Era una llamada que hacía frecuentemente, pero hoy era especialmente importante. Necesitaba compartir sus planes, buscando no solo informar, sino también encontrar algún consuelo en las palabras de su madre. «Hola mamá, buenos días, ¿cómo estás?», Adrián comenzó, intentando sonar más animado de lo que realmente se sentía. «Buenos días, querido, estoy bien, ¿y tú? Pareces pensativo hoy», Ana respondió, captando matices en la voz de su hijo que él apenas percibía. «Estoy bien, mamá, en realidad estaba pensando... He decidido hacer algo diferente hoy. Voy a hacer una caminata por el bosque aquí cerca de Puebla. Siento que necesito un tiempo para pensar, para reconectarme conmigo mismo», explicó Adrián, sintiendo una mezcla de alivio y nerviosismo al compartir su plan. Ana, escuchando atentamente del otro lado de la línea, sintió un impulso de alegría por su hijo. Ella sabía cuánto él había estado luchando con sus pensamientos y emociones. «Adrián, eso suena maravilloso. Siempre has amado la naturaleza. Recuerdo cómo te alegrabas siempre que íbamos al parque o cuando visitábamos a tu abuelo en el campo. Creo que esta caminata te hará muy bien. Es una buena manera de despejar la mente», ella alentó, su voz rebosante de cariño y apoyo. «Es lo que espero, mamá. Últimamente me he sentido un poco perdido, ¿sabes? Tal vez la tranquilidad del bosque me ayude a encontrar algunas respuestas», continuó Adrián, su voz baja, reflejando la sinceridad de sus palabras. «Querido, a veces, cuando nos sentimos perdidos, es exactamente una señal de que estamos a punto de encontrar algo grande. Permítete este tiempo, este viaje, y recuerda, estoy aquí, siempre, cuando necesites hablar o incluso estar en silencio»,
Ana respondió dándole a Adrián no solo permiso, sino también bendición para buscar lo que necesitaba. Adrián sintió una ola de gratitud. «Gracias, mamá. Esto significa mucho para mí. Te amo», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Yo también te amo mucho, mi hijo. Cuídate y cuéntanos cómo fue después», Ana concluyó, deseando poder abrazar a su hijo y al mismo tiempo orgullosa de su decisión de seguir adelante. Colgando el teléfono, Adrián se sintió más fortalecido para la jornada que tenía por delante. La conversación con su madre había reforzado su decisión, llenándolo de esperanza y coraje para enfrentar lo desconocido que el bosque y su propia mente reservaban para él. Adrián caminaba por el sendero menos transitado del bosque. La neblina de la mañana caía suavemente a su alrededor como un velo que separaba el mundo en dos mitades indistintas. Cada paso que daba parecía llevarlo más profundamente, no solo en el bosque, sino también en sus propios pensamientos, que fluían libremente en la soledad del ambiente. El aire fresco y húmedo llenaba sus pulmones, pero su mente estaba en otro lugar, perdida en los recuerdos de un pasado que parecía tanto distante como dolorosamente cercano. Reflexionaba sobre las muchas veces que se había sentido perdido a lo largo de su vida, empezando con la ausencia de su padre. ¿Estoy destinado a siempre sentirme así? ¿Siempre buscando algo o alguien que me dé dirección?, pensaba, mientras su mente vagaba y sus pies lo llevaban adelante, casi automáticamente. Adrián sabía que su caminata en el bosque era simbólica, un esfuerzo por encontrar algo de paz o resolución para los sentimientos que lo atormentaban. «Tal vez estoy buscando en el lugar equivocado, tal vez no haya respuestas aquí», murmuraba para sí mismo, mientras la neblina amortiguaba su voz. Mientras avanzaba, el sendero comenzaba a estrecharse y la neblina se hacía más densa, haciendo que los árboles alrededor parecieran figuras observándolo en su laberinto personal. Se detuvo por un momento, mirando alrededor, intentando reconocer algún hito que pudiera indicar su posición. Pero todo lo que veía eran sombras y formas vagas, un mundo desenfocado que parecía reflejar su estado interno de confusión e incertidumbre. «Siento como si estuviera caminando en círculos», dijo Adrián en voz alta, rompiendo el silencio opresivo del bosque. Intentaba concentrarse, recordar el camino que había planeado seguir, pero su mente estaba tan enredada como el sendero frente a él. ¿Por qué es tan difícil encontrar el camino de vuelta? Frustrado, se sentó en un tronco caído, sacó la mochila y buscó algo para comer. Mientras mordía un sándwich, Adrián se permitió sentir plenamente la extensión de su desorientación, no solo en el bosque, sino en la vida. «Vine aquí buscando claridad, y todo lo que encontré fue más neblina», pensó, riendo amargamente de sí mismo. La ironía de su situación no le escapaba, y por un momento se preguntó si debería simplemente volver, rendirse y aceptar que algunas cosas quizás nunca se resolverían. Tras horas de caminata, la densidad de la neblina comenzó a disminuir, y Adrián notó una pequeña claraboya adelante. El aire estaba más frío aquí, y una sensación de quietud se cernía en el aire, como si hubiera entrado en un espacio completamente separado del resto del bosque. Su corazón latía fuerte, no solo por el esfuerzo físico, sino también por la anticipación de lo desconocido. Fue entonces cuando vio, casi oculta por la vegetación y la neblina residual, una cabaña rústica de madera. Era simple, hecha de troncos gruesos y con una pequeña chimenea de piedra de donde salía una fina columna de humo. Adrián se acercó lentamente, la curiosidad superando su cautela. La cabaña parecía abandonada, excepto por el humo que sugería que alguien podría estar allí. ¿Quién podría vivir en un lugar tan aislado?, se preguntaba. Envuelto en la densa neblina, Adrián se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para cambiar la situación de desorientación que enfrentaba. Con la luz de la cabaña parpadeando a través de la neblina como un faro de esperanza, tomó una decisión rápida. «No puedo seguir vagando sin destino por aquí. Esa luz puede ser mi única oportunidad de encontrar ayuda y quizás un camino de vuelta». Respirando hondo para reunir coraje, avanzó hacia la cabaña, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y alivio inminente.
Al llegar a la puerta de la cabaña, tocó suavemente, conteniendo la respiración mientras esperaba una respuesta. El sonido de pasos acercándose del otro lado era el más dulce de los alivios, hasta que la puerta se abrió y se encontró con un niño idéntico a él cuando era pequeño. Quedó impactado y asustado, paralizado por un momento al enfrentar el rostro que parecía haber salido directamente de sus propias fotos de infancia. Adrián intentó hablar, pero sus palabras se perdieron en su garganta mientras su mente luchaba por comprender el encuentro. «Hola, ¿quién eres?», preguntó el niño con una voz clara, interrumpiendo el silencio que se había formado. «Me llamo Mateo, ¿estás perdido?». La simplicidad e inocencia en su pregunta solo aumentaron el sentimiento de choque que Adrián estaba experimentando. «Ah, sí, disculpa. Me llamo Adrián. Estaba haciendo una caminata por el bosque y me perdí en la neblina», logró responder Adrián, encontrando su voz después del impacto inicial. Seguía mirando a Mateo, fascinado y perplejo por la increíble similitud con sus propios recuerdos de infancia. Mateo lo dejó entrar y dijo que iba a llamar a su madre. Agradecido por la oferta, Adrián entró en la cabaña, aún intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. El interior de la cabaña era acogedor, iluminado por la luz suave de la chimenea. Se sentó en una silla rústica. Adrián comenzó a preguntarse si habría alguna explicación lógica para esa similitud, o si era solo una de esas coincidencias inexplicables que a veces presenta la vida. «¿Cómo puede un niño que nunca he visto antes parecerse tanto a mí?», pensaba Adrián. Algunos segundos después apareció la mujer. «Hola», dijo ella, su voz cargada de una cautela comprensible pero no hostil. «Mateo me dijo que tenemos un visitante. ¿Estás perdido?». Adrián se levantó rápidamente, un gesto de respeto y también un intento de disminuir cualquier tensión. «Sí, disculpa por irrumpir así. Mi nombre es Adrián. Estaba haciendo una caminata y me perdí en la neblina. Mateo fue muy amable en dejarme entrar». La mujer observó a Adrián por un momento, evaluando sus intenciones. «Soy Larisa, la madre de Mateo. Si necesitas ayuda para encontrar el camino de vuelta, puedes quedarte hasta que la neblina se disipe un poco. Está muy difícil caminar afuera ahora». Su voz se suavizó un poco al ofrecer la ayuda, indicando que aceptaba su presencia allí. «Gracias, Larisa, realmente lo agradezco. No quería imponer, pero realmente no esperaba que la neblina fuera tan densa», respondió Adrián, sintiendo una ola de alivio por su hospitalidad. Se sentó nuevamente observando mientras Larisa se movía por la cabaña con una eficiencia tranquila, añadiendo más leña a la chimenea. Mateo, que hasta entonces observaba el intercambio entre los adultos con interés, volvió a sentarse junto a Adrián y continuó con sus dibujos. «Mi madre conoce todos los caminos del bosque», dijo orgulloso. «Ella te ayudará a volver a casa». Adrián sonrió a Mateo, agradecido por su confianza inocente y la aparente sabiduría de su madre en manejar el bosque y sus misterios. Mientras Larisa añadía más leña a la chimenea, el calor suave empezaba a llenar la cabaña y el ambiente acogedor facilitaba la conversación. Adrián observaba a Larisa con una mezcla de gratitud y curiosidad, aún impresionado por la notable similitud entre Mateo y su propia imagen de infancia. Larisa, percibiendo el interés de Adrián, decidió romper el silencio que comenzaba a formarse. «Soy bióloga», comenzó ella, sentándose frente a Adrián con una taza de té en las manos. «Trabajo principalmente con la flora local. La selva nos proporciona todo lo que necesitamos, y trato de enseñarle a Mateo sobre la importancia de vivir en armonía con la naturaleza». Adrián asintió impresionado. «Eso es increíble. Parece una vida muy pacífica». Había un tono de verdadera admiración en su voz, una reconexión con su propio deseo de encontrar paz. Dudó un momento antes de preguntar. «¿Y el padre de Mateo? ¿Él ayuda con...?» La expresión de Larisa se endureció ligeramente, una sombra pasando por sus ojos azules. «El padre de Mateo nos dejó poco después de que él naciera», explicó ella, manteniendo una calma forzada en su voz. «No estaba listo para ser padre, o al menos eso fue lo que dijo antes de partir. Desde entonces hemos vivido aquí solos». La respuesta de Larisa tocó profundamente a Adrián.
Sintió un nudo en el pecho al escuchar una historia tan parecida a su propia experiencia. Adrián se recostó en la silla, sus pensamientos girando. «Entiendo cómo es», dijo su voz baja. «Mi padre también nos dejó cuando yo era muy joven. Crecer sin él fue difícil». Las palabras salieron más personales y cargadas de emoción de lo que había pretendido. Larisa miró a Adrián con una nueva luz de comprensión y empatía. «Es algo difícil, sí, pero intento hacerlo mejor para que Mateo no sienta la falta como un vacío en su vida. Quiero que él conozca la abundancia, no la ausencia». Ella sonrió suavemente hacia su hijo, que estaba distraído con dibujos. Adrián sintió una conexión instantánea y reconfortante con Larisa, movido por la fuerza y resiliencia de ella. «Estás haciendo un trabajo increíble», respondió él sinceramente. «Mateo parece ser un niño feliz y muy inteligente». Los dos compartieron un momento de silencio, cada uno contemplando las trayectorias que sus vidas habían tomado debido a la ausencia paterna. Para Adrián, hablar con Larisa y ver cómo ella y Mateo vivían ayudaba a aliviar un poco del peso que llevaba sobre sus propias incertidumbres y miedos. Adrián notó el cambio sutil en la atmósfera de la cabaña al tocar el tema del padre de Mateo. Larisa intentaba mantener la serenidad, pero era evidente un toque de tristeza en sus ojos, mientras que Mateo parecía de repente menos entusiasmado con sus dibujos. Sensible al malestar de ellos, Adrián sintió la necesidad de ofrecer algún consuelo, un intento de suavizar el peso del tema que inadvertidamente había traído a colación. «Sabes», comenzó Adrián eligiendo sus palabras con cuidado, «crecer sin un padre definitivamente tiene sus desafíos, pero mirándolos a ustedes dos puedo ver algo muy claro». Hizo una pausa asegurándose de tener la atención de ambos. «Hay un vínculo increíble aquí. Una fuerza que viene no solo de sobrevivir, sino de prosperar juntos. Eso es algo verdaderamente especial». Larisa esbozó una sonrisa leve, tocada por las palabras de Adrián. «Gracias, Adrián. Intentamos hacer lo mejor que podemos, ¿no es así, Mateo?». Miró a su hijo, que ahora levantaba la vista de los dibujos, su interés arrastrado de vuelta a la conversación. Mateo asintió, un brillo de orgullo en sus ojos al mirar a su madre. «Mamá sabe todo sobre las plantas y los animales, y ella me enseña todo. Nos divertimos, ¿verdad, mamá?». Su voz, llena de entusiasmo juvenil, mostraba que, a pesar de la ausencia del padre, su vida con Larisa estaba repleta de aprendizaje y amor. Adrián sonrió, aliviado al ver que sus palabras habían ayudado a aliviar el ambiente. «Eso es maravilloso, Mateo. Y puedo decir, solo por estar aquí un rato, que ustedes tienen un hogar lleno de amor y respeto. Es más valioso de lo que muchas personas logran alcanzar». Sintiéndose un poco más cómodo después de desviar la conversación hacia un tema más ligero, Adrián continuó. «Y Larisa, es impresionante cómo has transformado tu pasión por la biología en una parte tan fundamental de la educación de Mateo. Es inspirador. Esperaba que al reconocer los logros de Larisa como madre y bióloga, pudiera reafirmar la idea de que aunque la ausencia del padre de Mateo era una parte de su historia, no definía el todo de sus vidas». Larisa asintió, claramente agradecida por las palabras amables. «La vida nos lanza desafíos y nosotros elegimos cómo enfrentarlos. Elegí hacer que cada día cuente para algo bueno para Mateo». Ella puso la mano en el hombro de su hijo, un gesto de cariño y protección. Larisa secó una lágrima discreta que escapó mientras escuchaba las palabras reconfortantes de Adrián. Se recompuso un poco, mirando a Mateo con una sonrisa que mezclaba alegría y nostalgia. «Cuando descubrí que estaba embarazada de Mateo, fue uno de los momentos más felices de mi vida», comenzó ella, su voz embargada por la emoción. «Siempre quise ser madre y a pesar de que las circunstancias no eran las ideales, la idea de tener un pequeño ser creciendo dentro de mí era mi mayor alegría». Ella se volvió hacia Mateo, que la observaba atentamente, absorbiendo cada palabra que su madre decía, quizás escuchando esta parte de la historia por primera vez. «Cuando él nació, fue un día que transformó todo para mí. De repente, no era solo yo. Había una pequeña vida tan dependiente de mí y eso cambió mi perspectiva sobre todo». Larisa continuó,
su expresión suavizando mientras recuerdos del pasado llenaban sus ojos. Mateo era un bebé tan pequeño, tan perfecto. Le prometí a él justo en los primeros minutos después de sostenerlo en mis brazos que haría todo a mi alcance para ser la mejor madre posible, y esa promesa se ha convertido en el centro de mi vida desde entonces. Larisa se levantó con una sonrisa suave y caminó hacia un pequeño armario de madera en la esquina de la sala. Mientras removía entre algunos objetos guardados, continuó la conversación con Adrián. Mateo siempre fue un bebé muy bonito, lleno de vida y con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Creo que te gustaría ver cómo era cuando nació. Encontró lo que buscaba, un álbum de fotos desgastado por el tiempo, pero claramente guardado con mucho cariño. Volviendo a la mesa donde Adrián estaba sentado, Larisa abrió el álbum, pasando cuidadosamente las páginas hasta llegar a las fotos de Mateo recién nacido. Las imágenes mostraban a un bebé de mejillas rosadas y ojos grandes, envuelto en un cobertor azul claro. «Aquí está él», dijo ella, señalando a una foto de Mateo en sus brazos aún en la maternidad. Fue un día tan especial. A pesar de todas las incertidumbres, en aquel momento todo parecía perfecto. Adrián se inclinó para ver mejor las fotos, conmovido por la visión de esa pequeña vida que, desde el inicio, parecía llena de personalidad. «Es adorable», comentó Adrián, observando cuán feliz parecía Larisa en cada foto. Larisa sonrió, pasando más páginas del álbum, mostrando a Mateo creciendo. «Cada una de estas fotos tiene una historia», explicó. «Cada una de estas pequeñas memorias compone la vida que hemos construido juntos aquí. Fue difícil a veces, pero nunca me arrepentí de ningún momento». Mientras Larisa compartía las historias detrás de cada fotografía, la atmósfera en la cabaña se volvía cada vez más íntima y cálida. Adrián se sentía cada vez más involucrado, no solo por la hospitalidad de Larisa, sino también por la vida que ella había construido con Mateo, tan llena de amor y simplicidad. Sonreía, conmovido por las historias de pequeños momentos y grandes hitos, hasta que Larisa pasó la página para revelar una foto que hizo que el corazón de Adrián se detuviera. En la imagen, un hombre que Adrián reconoció inmediatamente estaba sonriendo. Solo, con un escenario de naturaleza al fondo, era su propio padre. La fotografía lo golpeó como un rayo, paralizándolo en su lugar mientras su mirada se fijaba en la figura familiar que no había visto en años. Su padre, sonriendo a la cámara, parecía feliz, un contraste doloroso con los recuerdos que Adrián guardaba de él. «¿Este hombre, lo conoces?». La voz de Adrián temblaba ligeramente al hacer la pregunta, su dedo vacilante apuntando hacia la figura en la foto. La sorpresa era evidente en su expresión, mezclada con una ansiedad repentina. Larisa miró la foto que Adrián señalaba y luego a él, notando el cambio abrupto en su postura y tono. «Sí, ese es Armando, el padre de Mateo», respondió ella, su voz suave, percibiendo la tensión que envolvía la pregunta. «¿Por qué? ¿Lo conoces?». Adrián tragó saliva, sintiendo como si el aire hubiera sido succionado de la cabaña. «Armando es mi padre», dijo lentamente, cada palabra pesando sobre él mientras intentaba conectar los hechos inesperados. «Nos abandonó cuando yo era muy joven y nunca más dio noticias. Hace años que no sé nada sobre él». Larisa, visiblemente impactada, se llevó la mano a la boca, los ojos muy abiertos reflejando una mezcla de sorpresa y comprensión repentina. Sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies al escuchar a Adrián revelar la identidad de su padre. La sorpresa y el shock eran visibles en su rostro, marcados por una palidez repentina y ojos que se ensanchaban en incredulidad. Las palabras de Adrián resonaban en su mente, desencadenando una tormenta de emociones que luchaba por procesar. Parpadeaba repetidamente, como si intentara aclarar la visión o despertar de un sueño confuso. «No puede ser», murmuró más para sí misma que para cualquier otra persona en la sala. Adrián, viendo la confusión y la necesidad de una prueba más concreta, abrió su cartera con manos temblorosas. Sacó una foto desgastada por el tiempo, donde Armando estaba a su lado en un parque, ambos con helados en la mano y sonrisas en el rostro. «Mira,
Esta es una de las pocas memorias felices que tengo de él, dijo Adrián suavemente, extendiendo la foto hacia Larisa. Ella tomó la foto con manos vacilantes, estudiando los rostros alegres capturados en ella. Larisa miró a Mateo y luego de vuelta a la foto en sus manos. Dios mío, finalmente habló, su voz casi un susurro. Adrián miró a Mateo, luego a Larisa y respiró hondo, reuniendo sus pensamientos antes de hablar. Cuando Mateo abrió la puerta hoy quedé impactado, comenzó Adrián, su voz firme, pero cargada de emoción. No solo porque estaba perdido y aliviado por encontrar a alguien, sino porque por un momento al mirarle, vi a mí mismo cuando tenía su edad. La semejanza era espantosa. Larisa, escuchando atentamente, asintió levemente, animándolo a continuar. Adrián, mirando ahora directamente a Mateo, que escuchaba con una curiosidad infantil mezclada con una seriedad inusual para su edad, continuó. No podía entender cómo esto era posible, cómo alguien que nunca había visto podría parecerse tanto a mí a esa edad, y ahora hizo una pausa tomando otro respiro. Ahora todo tiene sentido. Mateo, nosotros somos hermanos, compartimos el mismo padre. Yo no tenía idea, balbuceó ella, la voz temblorosa. Armando nunca mencionó que tenía otra familia. Estuvo aquí cuando Mateo nació, pero desapareció poco tiempo después, dejando solo recuerdos y promesas rotas. La revelación parecía haber paralizado el tiempo dentro de la cabaña, mientras Adrián se reponía y volvía a sentarse, intentando procesar la montaña rusa de emociones que este descubrimiento le había traído. La figura de su padre, un recuerdo distante teñido por sentimientos de abandono y resentimiento, ahora resurgía ante él. Realmente lo siento, Adrián, continuó Larisa, su voz sincera transmitiendo empatía y preocupación. Si hubiera sabido sobre ti o tu madre, no puedo imaginar cómo debe ser para ti. Armando nunca mencionó que tenía otro hijo, hablaba poco de su vida. Adrián, con un gesto de mano, señaló que no había resentimientos. No es tu culpa, Larisa, dijo intentando encontrar un terreno firme en medio del torbellino de emociones. La vida está llena de coincidencias increíbles y esta es ciertamente una de las más extrañas. Miró a Mateo, que observaba todo con una expresión de confusión y curiosidad, claramente incapaz de comprender completamente la situación. Permanecieron sentados en un silencio pesado por un momento, ambos digiriendo la extraordinaria revelación que los unía de una manera tan inesperada. Mateo, procesando la información, miró a su madre en busca de confirmación. Larisa solo asintió un gesto suave de cabeza y sonrió tristemente, validando las palabras de Adrián. Es verdad, Mateo. Adrián es tu hermano. Armando es padre de ustedes dos, confirmó suavemente. La revelación parecía ecoar por la cabaña, y Adrián sintió un peso levantándose de sus hombros, incluso mientras mil otras preguntas empezaban a formarse en su mente. Toda mi vida me pregunté por qué nos dejó, qué podría haber hecho para que se quedara. Y descubrir ahora que no fui el único abandonado no hace las cosas más fáciles, pero de alguna manera ya no me siento tan solo. Mateo, aún intentando entender completamente la situación, se movió más cerca de Adrián, una expresión pensativa en su rostro joven. «Entonces, ¿realmente eres mi hermano?», preguntó, su voz pequeña en el espacio tranquilo de la cabaña. Adrián sonrió a Mateo, extendiendo la mano para sostener la de él. «Sí, lo soy, y aunque nuestro padre no esté aquí con nosotros y quizás nunca estuvo de la manera que necesitábamos, yo estoy aquí ahora, y me gustaría ser parte de tu vida, si ustedes me lo permiten». Larisa sentía una mezcla de alivio y esperanza ante esta nueva conexión que se formaba ante sus ojos. «Adrián», comenzó, la voz suave, pero firme, transmitiendo una decisión clara, «creo que no solo es importante, sino necesario que formes parte de la vida de Mateo. Él creció sin una figura masculina y tener a ti, un hermano mayor, eso puede ser muy bueno para él». Adrián miró a Larisa, sintiendo una ola de gratitud por sus palabras acogedoras y el espacio que ella abría en su vida y en la de Mateo. «Gracias, Larisa, esto significa mucho para mí», dijo él, la voz cargada de emoción. «No sabía qué esperar al encontrarlos hoy,
Descubrir que tengo un hermano y ser recibido así es más de lo que podría haber imaginado. Mateo, que escuchaba atentamente, aún intentaba entender completamente la magnitud de lo que estaba sucediendo. Miraba a Adrián con una mezcla de curiosidad y admiración creciente. «¿Entonces vendrás a visitarnos más veces?», preguntó, la inocencia de su pregunta cortando la densidad del momento emocional. «Por supuesto que sí, Mateo. Quiero mucho ser parte de tu vida», respondió Adrián, una sonrisa iluminando su rostro al imaginar el futuro con un nuevo hermano para conocer y cuidar. «Haremos muchas cosas juntos, lo prometo». Animado por el intercambio de palabras y la aceptación palpable en el aire, Adrián se agachó para estar al mismo nivel de Mateo y abrió los brazos. Mateo dudó solo un instante antes de lanzarse en los brazos de su hermano. Al abrazarlo, Adrián sintió un calor especial expandirse por su corazón, un sentimiento de afecto genuino y un vínculo que empezaba a formarse de manera natural y poderosa. Era una sensación nueva y sorprendente para él, esa conexión instantánea con un hermano que acababa de descubrir. En ese momento, la pequeña cabaña parecía el lugar más cálido y acogedor del mundo, una fortaleza contra las incertidumbres del pasado y un punto de partida para nuevas historias y recuerdos que crear juntos. A medida que caía la noche y la luz de la chimenea comenzaba a disminuir, Adrián se dio cuenta de que era hora de volver a casa. La conversación con Larisa y Mateo había sido reveladora e intensa, y aunque una parte de él deseaba quedarse más, sabía que necesitaba digerir todo lo que había aprendido. «Debería irme ahora», dijo Adrián, levantándose de la silla mientras Larisa se acercaba con una linterna y un mapa. «¿Podrías mostrarme el camino de vuelta a la senda principal? No quiero perderme de nuevo en la niebla». «Claro, Adrián. Aquí, déjame mostrarte en el mapa. Deberás seguir esta senda hasta la bifurcación y luego girar a la derecha. Continúa siguiendo los marcadores hasta llegar al camino más ancho que lleva de vuelta a la ciudad», explicó Larisa, trazando la ruta con el dedo sobre el papel. «La niebla debería estar más ligera ahora, pero ten cuidado». «Gracias, Larisa, y gracias por todo hoy. Esto significó mucho para mí. Volveré, seguro. Quiero realmente ser parte de la vida de Mateo», prometió Adrián, sus ojos encontrando los de ella con un brillo de determinación y gratitud. Larisa sonrió, un gesto cálido y acogedor. «Estaremos esperando, Adrián. Mateo ya te adora, y yo también estoy muy feliz de haberte conocido. Ten cuidado en el camino de vuelta». Con un último abrazo a Mateo y un gesto de despedida, Adrián salió de la cabaña y comenzó su caminata de vuelta por la floresta. La sensación de soledad que generalmente lo acompañaba en sus caminatas parecía haber desaparecido, reemplazada por una felicidad palpable. Tenía un hermano, un pensamiento que lo llenaba de una alegría que no sabía que era posible. La floresta, antes un laberinto sombrío, ahora parecía acogedora, cada paso llevándolo más cerca de casa, pero también a una nueva fase de su vida. Al llegar a casa, el primer instinto de Adrián fue llamar a su madre. Sabía que ella estaría despierta esperando noticias suyas. Tan pronto como ella contestó, él le contó toda la historia, hablando sobre el encuentro inesperado con Mateo, el descubrimiento de que eran hermanos y la impactante revelación sobre su padre. Su madre, al otro lado de la línea, absorbió cada palabra, su sorpresa y choque iniciales dando paso a una tristeza al saber que Armando había abandonado a otro hijo. Sin embargo, al percibir la felicidad en la voz de Adrián, su propia voz se calentó. «Adrián, querido, estoy tan feliz de que hayas encontrado ese vínculo. Es maravilloso oírte tan emocionado. Sé que serás un gran hermano para Mateo». «Y lo seré, mamá. Quiero ser parte de su vida, ayudarlo a crecer, estar allí para él», afirmó Adrián, sintiéndose más decidido que nunca. «Estoy muy orgullosa de ti, Adrián, y tienes todo mi apoyo», dijo su madre, el cariño evidente en cada palabra. «Este es el inicio de algo muy hermoso para ustedes». Al colgar el teléfono, Adrián sintió una paz que hacía mucho no experimentaba. Sabía que el camino por delante sería complicado, lleno de desafíos y nuevos descubrimientos, pero también sabía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaría caminando solo.
En los días que siguieron al revelador encuentro en la cabaña, Adrián buscó fortalecer el recién descubierto lazo entre hermanos. Sabía que construir una relación genuina con Mateo requeriría tiempo, paciencia y muchos momentos compartidos. Por eso comenzó a planear actividades que podrían disfrutar juntos, creando nuevas memorias. En una soleada mañana de sábado, Adrián llegó temprano a la casa de Larisa y Mateo, trayendo consigo un balón de fútbol y un plan para pasar el día en el parque local. «¿Qué te parece si jugamos un poco de fútbol y luego comemos un helado?», sugirió con una sonrisa, observando cómo los ojos de Mateo se iluminaban con la idea. El parque estaba lleno de otras familias y niños corriendo alegremente, y mientras Adrián y Mateo pateaban el balón de un lado a otro, un sentimiento de camaradería comenzaba a florecer entre ellos. Mateo reía y gritaba cada vez que driblaba a Adrián, y este a su vez sentía una alegría pura que hacía mucho no experimentaba. Durante la semana, después de la escuela, Adrián comenzó a ayudar a Mateo con sus tareas. Se sentaban en la mesa de la cocina, con papeles y libros esparcidos alrededor, mientras Adrián explicaba matemáticas o ciencias de una manera que Mateo pudiera entender. Cada encuentro, cada actividad compartida, los acercaba más el uno al otro. Adrián, al reflexionar sobre los cambios recientes en su vida, se dio cuenta de que aunque inicialmente había ido al encuentro de Mateo y Larisa buscando respuestas sobre su pasado, lo que encontró fue mucho más valioso. Un día, mientras caminaban, el pensamiento de Adrián comenzó a girar en torno a Armando, el eslabón perdido que de manera inesperada había conectado a él y a Mateo. ¿Se alegraría de vernos juntos?, Adrián se preguntaba internamente, un torbellino de emociones contradictorias burbujeando dentro de él. Era una pregunta sin respuesta, una hipótesis que provocaba tanto curiosidad como un pellizco de tristeza. «Adrián, estás muy callado hoy. ¿Está todo bien?», preguntó Mateo, su voz sacando a Adrián de vuelta a la realidad. El niño lo miraba con una expresión de preocupación, recordándole a Adrián el impacto que sus propias emociones podrían tener sobre su hermano menor. «Sí, Mateo, todo está bien. Solo estaba pensando en nuestro padre», respondió Adrián, decidiendo ser honesto. Creía que construir una relación verdadera con Mateo también implicaba compartir pensamientos y sentimientos, incluso si eran complicados. «¿Has pensado alguna vez en él? ¿Cómo sería si estuviera aquí con nosotros?». Mateo se detuvo por un momento, mirando su helado antes de responder. «A veces», dijo simplemente. «Mamá habla de él de vez en cuando. No lo recuerdo. Pero me gusta escuchar las historias. Mamá dice que era una persona alegre. Me gusta más ahora que tengo a ti para compartir también las historias». Esta respuesta hizo sonreír a Adrián, a pesar de la melancolía que sentía. «A mí también me gusta Mateo y de alguna manera creo que él estaría feliz de saber que ahora estamos juntos, que a pesar de todo nos encontramos el uno al otro». Continuando su camino a casa, Adrián reflexionaba sobre las relaciones familiares, sobre cómo el abandono de su padre había creado este nuevo comienzo. Al mirar a Mateo que balanceaba el cono de helado, concentrado en no dejar caer nada, Adrián sentía una ola de afecto fraternal. «Prometo, Mateo, que siempre estaré aquí», dijo Adrián, más para sí mismo que para el niño. «Vamos a crear nuestras propias historias, las mejores posibles». Y con una sonrisa extendió la mano, que Mateo agarró firmemente. Juntos, continuaron caminando, cada paso un sello en su compromiso renovado de cuidarse mutuamente, sin importar las sombras del pasado. Mateo apretó la mano de Adrián y con una sonrisa que revelaba una nueva capa de confianza y afecto respondió: «Me gusta eso, tenerte cerca. Siento que siempre tengo a alguien para ayudarme, como un superhéroe». Adrián rió, conmovido por la comparación. «Un superhéroe, ¿eh? Bueno, haré lo mejor que pueda para estar a la altura, lo prometo». Su corazón se calentaba con la idea de ser visto de esa manera por Mateo, especialmente considerando la complejidad de sus propias emociones sobre la familia y el sentido de pertenencia. Caminando lado a lado, Adrián comenzó a reflexionar más profundamente sobre la figura de su padre. «Sabes, Mateo, a veces me pregunto si nuestro padre piensa en nosotros, si se arrepiente de las elecciones que hizo, pero luego te miro a ti y todo parece tener un propósito.
Tal vez no estaba destinado a ser entendido, sino a unirnos. Mateo, absorbiendo las palabras de Adrián, parecía meditar por un momento antes de responder. ¿Crees que él sabe sobre nosotros, que somos hermanos ahora y estamos juntos? No estoy seguro, Mateo, pero en mi corazón me gusta pensar que sí, que de alguna manera él sabe y siente que hicimos algo bueno aquí, dijo Adrián, esforzándose por mantener un tono ligero y esperanzador, a pesar de las preguntas sin resolver que aún cargaba. A medida que se acercaban a casa, el cielo ya oscurecía, pintado con tonos de crepúsculo. Adrián miró a Mateo, quien comenzaba a bostezar después del largo día de actividades. «Hora de llevarte a casa y ponerte a dormir, campeón. Los grandes héroes también necesitan descansar». Mateo asintió con un bostezo aún más grande. «Sí, pero mañana más aventuras», preguntó, su voz ya arrastrada por el cansancio. «Claro, mañana es otro día lleno de posibilidades», aseguró Adrián. Al llegar a la puerta de casa se agachó para quedar al nivel de los ojos de Mateo, dándole un abrazo apretado. «Buenas noches, pequeño héroe. Sueña con las estrellas». «Buenas noches, Adrián», respondió Mateo, devolviendo el abrazo con pequeños brazos que transmitían más fuerza y amor de lo que su tamaño sugería. Mientras Adrián observaba a Larisa abrir la puerta para recibir a Mateo, sentía una profunda gratitud mezclada con una determinación renovada. Después de varios encuentros y momentos compartidos con Mateo, la curiosidad y el deseo de entender más sobre el pasado y el paradero de su padre llevaron a Adrián a tomar una decisión drástica. Sabía que las preguntas que tenía no se disiparían con el tiempo. Al contrario, solo se volvían más insistentes a medida que él y Mateo fortalecían su lazo fraterno. Fue entonces cuando Adrián decidió contratar a un detective privado, esperando descubrir algo más sobre Armando, aunque solo fuera para cerrar un capítulo largo y doloroso de su vida. Adrián encontró un detective con buenas referencias, especializado en casos de personas desaparecidas y historias familiares complicadas. El detective prometió hacer todo lo posible para rastrear el paradero de Armando o cualquier información relevante que pudiera ser encontrada. Algunas semanas pasaron antes de que el detective se pusiera en contacto nuevamente con Adrián. El retorno no fue lo que esperaba. En un encuentro programado en un café tranquilo, el detective deslizó un sobre por el mostrador. «Lo siento, Adrián», comenzó, su voz baja y cargada de una solemnidad que hizo hundirse el corazón de Adrián. «Encontré información sobre su padre, pero tengo malas noticias». Adrián abrió el sobre con manos temblorosas y encontró dentro documentos y un obituario. Armando había fallecido un año atrás, víctima de cáncer de hígado. Las palabras parecían borrosas mientras leía, cada línea un golpe al estómago. El documento detallaba un poco de la vida de Armando después de haber dejado su familia, pero nada de eso parecía importar frente a la finalidad absoluta de la muerte. «No sabía qué esperar, pero no esto», murmuró Adrián, más para sí mismo que para el detective. Después de todo este tiempo, descubrir que se ha ido y que no hay nada más que hacer, ninguna conversación por tener, ninguna pregunta por responderle directamente. La realidad de la situación lo golpeó con fuerza, una mezcla de duelo y alivio, complicada y difícil de desenredar. El detective ofreció sus condolencias y dejó a Adrián solo con sus pensamientos. Sentado en ese café, observando cómo la vida continuaba inalterable a su alrededor, Adrián sintió una tristeza profunda. Mientras volvía a casa, pensaba en cómo presentaría la noticia a Mateo. Quería proteger a su hermano del dolor, pero también sabía que compartir la verdad era esencial. Adrián estaba sentado en el sofá de la pequeña sala de Larisa, con una taza de té humeante en las manos, pero sin poder realmente saborearla. Larisa y Mateo estaban juntos en el sofá frente a él, esperando que comenzara a hablar. Había pedido visitarlos esa noche diciendo que tenía algo importante para compartir. Finalmente tomó aliento y comenzó. «Larisa, Mateo, he descubierto algo sobre nuestro padre», dijo Adrián pausadamente, midiendo sus palabras con cuidado. «Contraté a un detective porque, como saben, quería respuestas. Lamentablemente, las noticias no son lo que esperaba. Nuestro padre falleció hace un año. Estaba enfermo, tenía cáncer de hígado», continuó Adrián, su voz quebrada por la emoción.
Hubo un largo silencio, cada uno procesando la pérdida de una manera diferente. Mateo finalmente rompió el silencio. Entonces, nunca lo conoceré. Su voz era pequeña, llena de una tristeza precoz. Adrián se inclinó hacia adelante colocando su taza en la mesa de centro. Lamento mucho que tenga que ser de esta manera, Mateo. Yo también esperaba poder encontrarlo algún día, dijo él, su voz suave, intentando ofrecer algún consuelo. Pero aunque él ya no esté aquí, nosotros tenemos uno al otro, somos una familia ahora, ¿verdad? Larisa, recuperando la voz, agregó: sí, somos una familia y nos apoyaremos, no importa lo que pase. Ella alcanzó la mano de Mateo entrelazando sus dedos en los de él y luego extendió la otra mano hacia Adrián uniéndolos. Días después, Adrián y Mateo decidieron visitar la tumba de su padre. Adrián colocó un pequeño ramo de flores sobre la lápida. No tuvimos mucho tiempo con él, ni muchas memorias buenas, pero a partir de ahora podemos hacer nuestras propias memorias, las buenas, juntos, dijo él mirando a Mateo. Mateo, sosteniendo la mano de Adrián, asintió. Sí, ahora tenemos uno al otro y eso es bueno, respondió. Una madurez emergiendo de sus palabras que incluso sorprendió a Adrián. La visita a la tumba, aunque triste, sirvió para fortalecer aún más los lazos entre Adrián y Mateo. Entendieron que, aunque la figura de su padre podría haber desaparecido de sus vidas, el amor y el apoyo que podían ofrecerse mutuamente serían los verdaderos pilares sobre los cuales podrían construir su futuro. Adrián y Mateo dejaron el cementerio sabiendo que, a pesar de las circunstancias dolorosas que los unieron, tenían la oportunidad de hacer algo hermoso juntos, como una familia. Si te gustó esta historia, te pido que le des un me gusta y te suscribas al canal. Eso me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Agradezco mucho tu apoyo. Hasta pronto.